Ahora, también decíamos que si nosotros queremos montar sobre el eje rodamientos, entonces tenemos que hacer un escalón en el eje. Entonces, como es el ejemplo que tenemos aquí, vean que del lado izquierdo tenemos un diámetro de 1 pulgada. Del lado derecho tenemos un diámetro de 1.5 pulgadas. Entonces, para yo poder pasar de este diámetro pequeño o de este diámetro menor a este diámetro mayor, lo hacemos a través de un escalón. Bien, ahora, si yo hago este escalón, si yo hago este cambio de sección a 90 grados para pasar, repito, del diámetro menor a el diámetro mayor, si yo lo hago a 90 grados, la concentración de esfuerzos va a ser muy grande. ¿Okay? Va a ser demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, para pasar de este diámetro menor a este diámetro mayor, hacemos un pequeño filete. Entonces, vean que cuando yo hago esto, ya no tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de esfuerzos? Entonces, se hace más pequeña. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos en la realidad en un escalón. Tenemos un cambio de sección desde un diámetro menor a un diámetro mayor a través de un filete. ¿Ok? Ahora, este filete, ¿qué tan grande o qué tan pequeño lo voy a hacer? O en otras palabras, ¿qué tan grande sería el radio o qué tan pequeño sería el radio para hacer este cambio de sección? Pues va a depender de lo que yo monte sobre el eje en ese punto. Como puedo ver aquí, si yo quiero montar en este punto un rodamiento, vean qué es lo que pasa. La forma de la superficie interna del rodamiento tienen esas curvaturas, ¿ok? Entonces, como esas curvaturas son muy pequeñas, entonces tenemos que hacer en el eje un redondeo agudo, ¿ok? Por eso tenemos lo siguiente. Sí o sí, cuando yo monto sobre el eje un rodamiento, entonces el redondeo que yo tendría que hacer para hacer ese cambio de sección, tendría que hacer un filete agudo. Y este filete agudo me arroja un valor de KT preliminar de 2.5. Entonces eso es de rigor, sí o sí, rodamiento, ya, inmediatamente metemos un KT de 2.5. No hay de otra. ¿Ok? Y repito, eso es por la configuración que tienen los rodamientos en su pista interna. Bien, ahora, tenemos el mismo eje con un diámetro de pulgada en el diámetro menor y un diámetro mayor de 1.5. Vean la diferencia entre este cambio de sección, que aquí lo podemos visualizar mejor, a este cambio de sección. Vean que está mucho más pronunciado el cambio. Y esto es porque el tipo de elemento que vamos a sostener en ese punto, en el eje, el tipo de elemento me da la oportunidad de yo poder hacer un cambio de sección suave o bien redondeado. Entonces, en otras palabras, cuando yo sobre el eje voy a montar ya sea un engrane, ya sea una catarina o una polea, sí o sí, el KT debe ser 1.5. ¿Por qué? Porque
el cambio de sección lo voy a hacer suave. Y repito, este cambio suave me lo permite hacer el tipo de elemento que voy a meter. ¿Ok? Cuando nosotros vemos físicamente las dimensiones y la configuración de un engrane, de una catarina y una polea, entonces nos da para hacer este cambio. ¿Qué pasaría si yo con este muy pequeño en la curvatura, yo hago sobre el eje un cambio muy redondeado? Entonces este engrane, perdón, este rodamiento no va a tener la oportunidad de respaldarse adecuadamente sobre el escalón. ¿De quién? Del eje. Entonces lo ideal es que la superficie de este rodamiento pegue perfectamente de manera vertical, paralela a las dos superficies, entre la superficie del rodamiento y la superficie del eje. Entonces, si yo lo hago muy redondeado, no voy a tener la oportunidad de que esta cara del rodamiento pegue o esté paralela a la cara del escalón del eje. Lo que va a pasar es que este rodamiento pues, va a estar inclinado y esa inclinación pues, va a provocar problemas tanto en apoyar al eje como en la transmisión de potencia. Entonces, como les digo, sí o sí, cuando yo tenga que montar un rodamiento en el eje, el KT va a ser 2.5 porque es un redondeo agudo. Y cuando vamos a montar un engrane, una catarina o una polea sobre el eje, entonces vamos a tener un KT de 1.5 porque ese filete va a estar bien redondeado. El cambio va a ser muy suave. Y eso pues genera una menos concentración de esfuerzo. ¿Ok? Ahora, tanto el escalón como el anillo de retención son sistemas o son piezas que nos sirven para evitar el desplazamiento axial. Vean aquí, yo tengo un rodamiento. Este cambio de sección del lado izquierdo, tipo escalón, va a prevenir que este rodamiento no se desplace hacia la izquierda. Y repito, como es un rodamiento, el cambio de sección de esta dimensión a esta más grande va a ser agudo, ¿no? Ahora, si por cualquier motivo yo tengo fuerza axial a la derecha, vean que yo necesito tener una barrera que impida que este rodamiento se mueva a la derecha. Entonces, quien lo va a hacer es este anillo de retención que vemos aquí en amarillo, que si lo vemos de frente, pues viene siendo esta imagen que tenemos aquí. ¿Sale? Este viene siendo este elemento. ¿Ok? Entonces, repito, tanto el escalón como este anillo de retención nos sirven para evitar desplazamientos axiales. Y vean acá, aquí yo tengo esta polea, y esta polea aquí tiene también un cambio de sección. Seguramente va a ser redondeado porque ahí tenemos una polea. Entonces, ese escalón que yo tengo aquí evita que esta polea se desplace a la izquierda. O sea, por el tipo de elemento de transmisión de potencia que es la polea, no debe de haber fuerzas axiales. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta polea esté en contacto con la banda no alineado perfectamente, sino que la banda que está ahí atrás esté un poco desfasado a la izquierda y que esta polea con su respectiva banda tenga una cierta inclinación la banda? Entonces, cuando nosotros montamos equipos y no aseguramos la alineación de esta polea con la que está atrás, entonces esta banda va a estar como con una cierta inclinación y eso genera fuerzas axiales. Entonces, en teoría, no debe de haber fuerzas axiales en este sistema, pero si no están bien alineados,
aparece una cantidad muy pequeña de fuerza axial. Entonces, esa cantidad pequeña la absorben tanto los escalones como los anillos de retención. Entonces, repito, ese elemento que es la polea no se mueve a la izquierda por ese escalón y no se va a mover a la derecha gracias a esta ranura que tenemos aquí para montar en esa ranura ese anillo de retención. Entonces, cuando yo tengo una ranura en el eje para en esta ranura, repito, montar ese anillo de retención, pues vemos que gracias a ese cambio de sección y como el elemento que está girando es el eje, está girando a cierta velocidad angular y está generando variación de esfuerzos, pues va a haber concentración de esfuerzos a la fatiga alrededor de esos cambios de sección. Entonces lo que encontraron acá los investigadores, las personas que se metieron al laboratorio, es que podemos nosotros, con muy pocos datos, utilizar un factor de concentración de esfuerzos preliminar de 3 para cualquier cambio de sección generado por una ranura. Entonces, fíjense, aquí tenemos esto, la última parte de este tema. Ecuaciones de diseño en función del tipo de esfuerzo. Aquí en ejes, la ecuación que utilizamos nosotros es esta. ¿Cómo se llama esta ecuación? Se vio en el tema de diseño de piezas sometidas a fatiga. ¿Qué ecuación es esta? Es la de Goodman. Ah, no. Me parece mucho. ¿Ok? Él es Soderbergh. La diferencia entre Soderbergh y Goodman es que en Goodman utilizan el SUT y Soderbergh utiliza el SY. Y ustedes recuerdan que esto que tenemos aquí del esfuerzo alternante prima es el esfuerzo von Mises alternante. ¿Por qué? Porque hay una variación, perdón, hay una combinación de esfuerzos. Y este elemento que tenemos aquí también es el esfuerzo von Mises, pero medio. ¿Ok? Entonces, así a grosso modo, cuando nosotros tenemos que diseñar un eje para transmitir potencia, tenemos 3 tipos de esfuerzos. ¿Ok? De manera general. Tenemos el esfuerzo cortante por carga cortante. Es el número 1. El número 2 es el esfuerzo cortante por torque. Y número 3, tenemos el esfuerzo de flexión. Entonces yo aquí, para poder encontrar dónde está ubicado o cuál es la magnitud del esfuerzo cortante en cualquier punto de ese eje, yo me voy a apoyar de un diagrama, que es el diagrama del cortante.
Y si yo quiero saber dónde está el torque máximo o qué torque tiene en diferentes puntos del eje, yo me voy a apoyar del diagrama de torques. De igual manera, para yo saber dónde está el esfuerzo máximo de flexión o cuál es el esfuerzo que va a existir en cualquier punto de interés para mí en el eje, yo me voy a apoyar del diagrama de momentos. Entonces, esta información, ¿de dónde va a salir? Pues va a salir del tipo de elemento que utilizo para transmitir potencia, cuáles son las fuerzas que se van a transmitir al eje, y dependiendo de dónde estén ubicados los rodamientos, yo voy a tener perfectamente bien definido dónde está el cortante máximo, el torque máximo, el momento máximo, o si yo necesito hacer un cambio de sección en X punto en el eje, entonces yo puedo saber en ese punto en específico cuáles van a ser el cortante en ese punto, el torque en ese punto y el momento en ese punto, para en función de esos momentos definir el diámetro preliminar. ¿Ok? Entonces, vean, esta ecuación que tienen aquí en azul y esta ecuación que tienen aquí en azul salen de esta ecuación. ¿Ok? Lo que hacíamos nosotros era, yo conozco el diámetro de la pieza, yo conozco la dimensión de la pieza, yo conozco el tipo de material de la pieza, yo conozco el esfuerzo que hay en la pieza, entonces calculo el factor de seguridad. Y aquí va a ser al revés. A ver, yo tengo un factor de seguridad predefinido, yo tengo un material predefinido, yo sé qué fuerzas se van a transmitir al eje, por lo tanto, quiero conocer el diámetro. ¿Ok? Entonces, repito, con esta ecuación de Soderberg llegamos a esta ecuación. Primer punto. Para este ejemplo que yo tengo aquí, de este eje que ven acá, yo voy a tener aquí seguramente reacciones. ¿Saben? Para arriba o para abajo. El caso es que la configuración básica del diagrama, pues va a ser este. ¿Sale? Del diagrama de cortante. Y el diagrama de momentos va a tener esta configuración, seguramente. Ahora, fíjense, este tema son ecuaciones de diseño en función del tipo de esfuerzo en el eje. El número 1 que vamos a ver aquí es esfuerzo cortante por carga cortante alternante. Si yo tengo un punto en el eje donde solamente hay una carga cortante que produzca un esfuerzo cortante, la ecuación para encontrar el diámetro en ese punto va a ser este de azul. Entonces, de forma rapidita voy a explicar, solamente este lo voy a explicar porque es el más sencillo y que no lleva tanto tiempo en desarrollarlo. Nada más para que vean que efectivamente salen de esta ecuación en rojo, salen las ecuaciones de diseño en ejes. Fíjense, yo tengo aquí un punto en la parte superior, aquí, sale acá, la carga vertical viene hacia abajo. Entonces, si yo tengo un punto en la parte de arriba, el esfuerzo va a ser cero. Entonces, yo voy a estar aquí, sobre el eje en cero. Como este punto va a girar en contra de las manecillas, después de un cierto tiempo va a estar ahora en este punto. Entonces, vean que pasó de tener un esfuerzo cero a un esfuerzo máximo. Ya sabemos la teoría del cortante por carga cortante, que en los extremos es cero y en la línea centroidal son máximos. Entonces aquí tenemos un esfuerzo máximo. Está en la parte de arriba.
Sigue girando, ahora estamos en la parte de abajo. Volvemos a tener un esfuerzo cero. Sigue girando, ahora estamos acá en este punto y tenemos un cortante máximo negativo. Entonces estamos en la parte de abajo. Regresa a la posición inicial y cortante cero. Entonces esto va a estar girando a una cierta velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que esta curva se va a ir generando mientras el eje esté girando. Entonces vean que aquí tenemos una fuerza media igual a 0 y tenemos una fuerza alternante con un cierto valor. Entonces sabemos que en este caso cortante por carga cortante es B entre A, donde B es la fuerza alternante entre el área. ¿Ok? Ahora, chequen esto. ¿Cuál es el tipo de esfuerzo que tenemos en un punto donde tenemos solamente cortante y es alternante? Vean que aquí no tenemos flexión, en un punto donde no hay flexión, no hay carga axial y queda solamente esta parte de aquí. Como no hay fuerza media, todo esto se hace cero. Entonces el esfuerzo von Mises alternante pues va a ser igual a 3 veces el factor de seguridad por el esfuerzo cortante al cuadrado y eso es raíz. Entonces aquí quedaría raíz de 3 KF esfuerzo cortante. Y sabemos que el esfuerzo cortante es B entre A. Y de acuerdo a Soderbergh, como el esfuerzo medio es 0, todo eso se hace 0. Entonces la ecuación de Soderbergh queda esfuerzo alternante entre el SE es igual a 1 entre el factor de seguridad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El esfuerzo alternante es raíz de 3 KF B entre A por el SE igual a 1 entre el factor de seguridad. Entonces de aquí despejamos el área. El área va a ser igual a raíz de 3 por KF por B por el factor de seguridad entre el SE. Pero también sabemos que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esto es raíz de 3 KF por B factor de seguridad entre el SE. El caso es que el diámetro quede raíz de 4 raíz de 3 KF por B factor de seguridad entre el SE. Vean cómo se parece esta ecuación de diámetro a esta que tenemos aquí. Entonces, de ahí hay factor pi, ¿verdad? Entre pi. Entonces, vean cómo, sabiendo perfectamente cómo o sea, ¿cómo les digo? Entendiendo perfectamente los conceptos de teorías de fallas, podemos llegar a conocer cualquier problema que se nos presente. Entonces, de ahí nace la ecuación. ¿Ok? Entonces, vamos de regreso. Si en un punto del eje yo tengo flexión y tengo torsión,
Entonces la ecuación que vamos a utilizar para encontrar el diámetro en ese punto que tiene flexión y torsión va a ser esta ecuación que tenemos aquí, que es la 1224. ¿Y cómo llegamos a ella? Algo similar. ¿Ok? Sabemos, por el último problema que hicimos en fatiga, que la flexión cuando un eje está girando, la gráfica del esfuerzo a través del tiempo es un esfuerzo alternante, totalmente alternante. Por eso vean que aquí el esfuerzo por flexión se compara contra el SE, porque a través de la flexión calculamos el alternante von Mises. Y ese alternante von Mises se compara contra el SE. Y vean que aquí el torque se compara contra el SY. Entonces esto quiere decir que el torque, cuando se aplica a un eje y este eje está girando, el torque se mantiene constante a través del tiempo. Por eso el torque se compara contra el SY, porque como el torque es constante a través del tiempo, ese torque genera un esfuerzo von Mises medio, y ese esfuerzo von Mises medio se compara contra el SY. Entonces, así de sencillo, pues. Un análisis del eje. Y gracias a sus 3 diagramas de cortante, torque y momento, yo me doy cuenta que un punto solamente tiene cortante por carga cortante y aplico esta ecuación 1216. Por otra parte, si yo veo en esos diagramas y hay un punto de interés y resulta que en ese punto yo tengo y torque, entonces aplico esta ecuación 1224. De igual manera, me interesa conocer qué es lo que le pasa a un punto en el eje, y ese punto yo me doy cuenta que solamente tiene flexión. Entonces de esta ecuación 1224 elimino la parte del torque. Elimino esta parte del torque y ya tengo la ecuación para conocer el diámetro en ese punto al que está únicamente sujeto a flexión. Si en otro punto de la pieza me interesa porque ahí hice un cambio de sección e identifico que ahí solamente tengo torque, entonces vamos a eliminar la flexión. Y aquí tenemos la ecuación para conocer el diámetro en ese punto que está sujeto a torsión. Entonces vean lo interesante del caso, que solamente tenemos 2 ecuaciones para usar. Y con esas ecuaciones son más que suficientes para yo diseñar un eje. Entonces, en el diseño de ejes, el caso más crítico, si es que tenemos un sistema que transmite potencia y que genera solamente cargas radiales y tangenciales, repito, si solamente genera cargas radiales y tangenciales, el punto más crítico que puede tener un eje es cuando está sometido a 2 tipos de esfuerzos, nada más. Por otro lado, si yo, por ejemplo, tengo un sistema de transmisión de potencia donde tengo cargas radiales, tangenciales y axiales, entonces en un solo punto, en lugar de tener 2 tipos de esfuerzos, también puedo tener 3 tipos de esfuerzos, que puede ser flexión, torsión, y producto de la carga axial puedo tener un esfuerzo o de tensión o de compresión. ¿Sale? Entonces, esta es la información básica, esa es la teoría básica que tienen que entender para generar el diseño no detallado, repito, no detallado, pero sí un diseño preliminar para diseñar un eje.